Bueno, lo que yo voy a hacer aquí hoy es un poco distinto de lo que se ha estado haciendo en las otras conferencias, así que ya me diréis, por un lado, si doy mucho la pelmada y o me paráis, si no me explico, si me estoy liando o lo que sea, ¿vale? Lo que yo quería mostrar un poco es, en la Alta Edad Media, lo que tradicionalmente se llama las Edades Oscuras, es decir, lo que va desde que el final del colapso del Imperio Romano hasta, digamos, en torno al año 1000, mostrar, el título de la conferencia es Medir el tiempo, en realidad es medir el tiempo, más bien es controlar el tiempo, y quería mostrar un poco cómo se utiliza en esa época el conocimiento astronómico, físico que viene de la antigüedad, digamos que en qué contexto mental, con qué sentido se utiliza, para qué se conserva. Y de hecho voy a hablar bastante más de eso, del contexto, del marco mental en el que se utiliza ese conocimiento antiguo, que del conocimiento en sí mismo, porque ahí es donde yo me voy a perder bastante más, ¿eh? Entonces, un poco esa es la idea. El punto de partida sería, si nos situamos en Roma, pero en la Roma del final. Quiero decir, cuando pensamos en Roma, a través de la literatura, del cine, de lo que hemos leído, normalmente siempre pensamos en la Roma del siglo I, II, III, la época del imperio floreciente, de las ciudades por todas partes, de los monumentos públicos, del crecimiento y tal. Pero en realidad el imperio tiene dos fases muy distintas. Ya hay una Roma final, la Roma de los siglos IV y V, que es muy distinta de la imagen que tenemos. Es una Roma en un imperio que ha entrado en una serie de crisis, que va perdiendo población, que va perdiendo capacidad financiera, que está a la defensiva, en el que se están despoblando ciudades, en el que hay toda una serie de transformaciones. Y lo que ahora me interesa aquí es que el imperio romano, al final, desde el siglo III, el imperio ha adoptado el cristianismo como religión. Que esto es algo, normalmente asimilamos Roma clásica al paganismo, pero en realidad la segunda mitad del imperio romano es un estado cristiano. Cuando hablamos de un Estado cristiano, de una sociedad cristiana, lo que nos referimos no es a que la gente piense esto o lo otro del más allá. Es el que existe todo un conjunto, un sistema ideológico, que es el que explica la sociedad, es el que legitima el poder, es el que explica quién manda y por qué manda, es el que explica de dónde venimos, es el que explica cómo es el mundo. Y esto se forma antes incluso de que empiece lo que llamamos Alta Edad Media. Un poco esto puede representar, simbolizar esto o digamos, hacerlo más visible. Esto, por ejemplo, es un sarcófago romano del siglo IV de una familia muy rica de Roma. Si os fijáis, muestra muy bien la síntesis entre el imperio, la tradición romana, y el nuevo mundo cristiano. El tipo de escultura que veis, bueno, la calidad es muy alta, esto es muy caro, esto solo una familia muy rica se lo podía permitir. Fijaros cómo la escultura todavía es una escultura clásica, es decir, los personajes están representados de una manera muy natural, se mueven, hay efectos de claroscuros, perspectiva, es decir, es completamente una estética clásica. Y sin embargo, todos los temas son temas cristianos. Es decir, está Adán y Eva, Daniel en el pozo de los leones, San Pedro cuando es detenido, toda una serie de figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los dirigentes de Roma, entre otras formas de respuesta que tienen a la crisis del imperio en el siglo III, adoptan también una religión vinculada al imperio que se convierte en la única tolerada en Roma. Es decir, cuando acaba Roma, la única religión tolerada para los ciudadanos romanos ya es el cristianismo. Insisto, se trata de todo un corpus ideológico que informa a la sociedad. Otra imagen que puede representar muy bien esto son las basílicas. Esta es la basílica que se conserva en Trèveris, pero todo el imperio estaba lleno. Los cristianos no tienen edificios propios en los primeros siglos del cristianismo y además les tienen mucho repelús porque les recuerdan más bien a los templos paganos. Tener edificios específicos de una religión resulta propio del paganismo. Cuando pasan a ser la religión del imperio, de alguna manera también hay que mostrar de manera física la posición de la Iglesia, entonces necesitan edificios. ¿Qué es lo que hacen? Toman un edificio de la arquitectura civil romana, que es la basílica, es decir, la basílica es un edificio civil en origen, en el que, normalmente de una nave,
con un ábside semicircular en la cabecera, donde se situaba el magistrado o el emperador, y donde se celebraban o bien juicios o bien las asambleas de una ciudad o del imperio. La Iglesia lo que hace es adoptar esto y convertirlo en el modelo de edificio cristiano. Incluso el nombre basílica viene de basileos, que es en griego rey, es el edificio que está vinculado al poder, en principio al poder del emperador, pero desde entonces. Y de esto se va a convertir, digamos, en la planta de la Iglesia a lo largo de toda la Edad Media y hasta hoy en día. Luego aparecerán naves laterales, aparecerá un baptisterio, pero es lo fundamental. Es decir, hay una simbiosis total entre quienes mandan en Roma, entre los dirigentes de Roma, y el cristianismo antes de que empiece lo que llamamos Alta Edad Media, ¿vale? Desde el punto de vista intelectual, y esto nos interesa para luego, una de las cosas que hacen los que construyen el cristianismo, lo que llamamos padres de la Iglesia, pues Ambrosio de Milán, o San Agustín, Agustín de Hipona, o Jerónimo, una de las cosas que hacen son gente con una formación lógica, física en cuanto al conocimiento de la época y filosófica de primer orden, pero lo que van a hacer es destruir todas las categorías lógicas. Es decir, lo que hacen es, digamos, quitar de la mano del individuo la capacidad de conocer. La Iglesia, el cristianismo, tiene una serie de misterios. La función mayor de estos misterios es efectivamente destruir ese tipo de, la utilización, a ver si me explico que me estoy liando, de estas categorías. Es decir, si uno puede utilizar la lógica antigua, puede conocer. Si no puede utilizarlas, no puede conocer. El cristianismo tiene misterios vinculados a la Trinidad, el catolicismo, o vinculados a hechos absolutamente indescriptibles en la lógica clásica, como el que una virgen sea a la vez madre, hija y esposa de un dios. Esto, en principio, por categorías lógicas básicas es imposible, porque de lo que se trata es de establecer una sociedad en la que la verdad no sea accesible por cada uno a través de la lógica clásica, sino que sea una verdad revelada. Es decir, tiene una función. Una verdad revelada que se manifiesta en una escritura sagrada, que inevitablemente necesita que exista una casta de especialistas capaces de interpretar eso, de transmitirlo, y que el origen de la verdad nunca está en el conocimiento en sí, no que está en la búsqueda del conocimiento, sino siempre en la revelación. Estos un poco son antecedentes, pero se trata un poco de entender que no es una cuestión de, digamos, de religión en el sentido moderno del término. Es decir, hoy en día una religión es algo que uno no tiene, uno puede cambiar. Yo mañana me puedo hacer budista y pasado musulmán, y mis vecinos de escalera se reirán de mí, pero a mí no me pasa nada, no pierdo ningún derecho. Esto es una particularidad de la sociedad occidental, desde la Ilustración hasta aquí. En cualquier otra sociedad humana conocida, eso es imposible. La comunidad, la estructura de la comunidad, la estructura de poder, las estructuras familiares están vinculadas a una ideología, y esto es lo que ocurre también en esta época. De tal manera que ya a finales del Imperio, la idea, la sociedad que llamamos sociedad cristiana, por esto, no por una cuestión estrictamente de creencias, es una sociedad que tiene la particularidad de tener dos tipos de dirigentes que no están uno por encima de otro, sino que los dos son necesarios y no son intercambiables. Esto es un fresco carolingio, es un fresco ya alto medieval del siglo VIII, de una iglesia del Tirol del sur, y lo que representa son estas dos autoridades, es decir, quien asegura la guerra y la paz, quien asegura la guerra y la justicia, y es el que utiliza las armas, y el especialista que asegura el contacto con la divinidad, la transmisión del mensaje y que explica cómo tiene que moverse la sociedad. Es un tipo de grupo dirigente muy específico, que a nosotros nos resulta natural porque le conocemos mucho, pero es una especificidad europea. Es un grupo dirigente en el que hay dos funciones, no son intercambiables, es decir, un conde no puede hacer lo que hace un obispo, ni un obispo lo que hace un conde, y además los que pertenecen a esta casta no se reproducen biológicamente, sino tomando miembros de la otra casta e introduciéndolos. Es decir, la Iglesia no se reproduce, los sacerdotes no se reproducen biológicamente, la casta se reproduce cooptando miembros en otro lugar. Esto que se nos hace natural, porque todos sabemos lo que es un cura, es una especificidad de la sociedad occidental.
Es muy extraño ver semejante cosa en ninguna otra de las sociedades complejas conocidas, que la casta sacerdotal no se reproduzca de esa manera. No es esto lo que más importa, intento simplemente mostrar que en este periodo hablamos de cristianismo, hablamos de sacerdotes, son términos conocidos, pero lo que quiero señalar es que tienen especificidades muy concretas de las que nos despistamos porque se nos hacen familiares, ¿vale? ¿No se reproducen biológicamente desde cuándo? Desde nunca, en principio. Otra cosa es que tengan hijos. Quiero decir, pueden tener hijos, pero como clase, un obispo formalmente no puede heredar su hijo el cargo de obispo. Pero durante una época fue muy No, común. no. Son cosas distintas. Una cosa es que no se pueda, no, en cualquier caso los dirigentes, los obispos no. Otra cosa es que el modelo es una cosa y cómo funciona en el mundo real es otra, como en toda sociedad. Lo que yo estoy mostrando ahora es, digamos, el modelo. Pero en cualquier caso un obispo normalmente se lo pasa a un sobrino, como mucho. En general los obispos no se lo pasan, ni siquiera en esta época tienen narices de decir es mi hijo, yo se lo paso. Igual es tu hijo, pero no lo vas a decir. Es decir, son cosas distintas. Pero en cualquier caso la definición es, estos se reproducen biológicamente, aquellos no. Y eso es una particularidad muy grande en términos comparados, ¿vale? Pero bueno, no es la cosa. En cualquier caso, eso, forman este tipo de sociedad, ¿vale? Miro un poco el guión para no enrollarme demasiado. En cualquier caso, esto cuando acaba el imperio y aparecen nuevas entidades en Europa se mantiene. Es decir, cuando colapsa el imperio, los que se hacen con lo que era el imperio romano, los bárbaros, en realidad los bárbaros fundamentalmente son tropas auxiliares al servicio de Roma. En realidad lo que llamamos invasiones es que el imperio colapsa y en cada territorio las tropas que hay más eficaces son las que se hacen con el poder, nuevo grupo que se convierte en la nueva clase dirigente, que no tiene un modelo alternativo de Estado ni tiene un modelo alternativo de sistema ideológico y lo que hace es adoptar el que hay. De tal manera que, en ese sentido, de manera natural, el sistema que se está formando en Roma, esta destrucción de las categorías lógicas, esta construcción de una sociedad que funciona en torno a una verdad revelada, una escritura sagrada y una casta de especialistas que son los únicos que la pueden conocer, se prolonga. Y a la Alta Edad Media lo que tenemos es este tipo de sociedad. Esto sería el bautismo de Clodoveo, en el que de manera muy gráfica el rey, fijaros que está de rodillas con el clero alrededor de él. Es un poco la representación de este tipo de sociedad. Bien, esto chuta estupendamente en torno a las ciudades. Es decir, cuando acaba el imperio se forman nuevos reinos, no importa ahora el mapa político, digamos que hay islotes en donde está concentrado el poder, donde está concentrada la clase dirigente, donde están concentradas las rentas, en el que esta sociedad cristiana nueva funciona muy bien, funciona de miedo. Y encontramos, esto ya es del siglo VI, encontramos basílicas que son auténticos tesoros, es decir, las basílicas paleocristianas es, como he dicho, el modelo antiguo, pero con una inversión, con una muestra del poder del cristianismo enorme. Las basílicas de este periodo siguen siendo gigantescas, lo de arriba es San Pedro de Roma, el anterior al de ahora. El anterior, este se tira en el Renacimiento y se construye el que vemos ahora. Esto es una basílica de época romana, constantiniana, la de arriba, pero era casi tan larga como la de ahora. No sé si habéis estado en el Vaticano, que es una iglesia gigantesca, ya la de esta época también era un pedazo de basílica, no tan alta, pero era prácticamente tan larga como la de ahora, o las otras basílicas de Roma, que tiene la decoración cambiada, pero el edificio sigue siendo edificio de este periodo. Auténticos tesoros, como los baptisterios, que están vinculados a la autoridad del obispo, de la misma manera que antes las familias romanas invertían en monumentos, en juegos, digamos, para ganar prestigio social y para ganar clientelas. En esta época se hace lo mismo, pero se invierte en iglesias. Las familias de los obispos son normalmente las familias dirigentes de las ciudades. A menudo son las familias que en época pagana también eran los pontífices de la ciudad. Y la manera de mostrar su prestigio, quiénes son en la sociedad, la manera de hacer que se conserve su memoria, es invertir, ahora no en anfiteatros o en acueductos, sino en este tipo de edificios magníficos. Hasta tal punto funciona bien la sociedad cristiana en el mundo urbano, que la propia morfología de las ciudades se cristianiza desde fines del imperio, desde muy pronto. Este es el caso de, creo que esto tenía, este es el caso de Barcelona.
Esto es lo que se llama el barrio gótico de Barcelona. Aquí está la catedral, aquí está la plaza donde está el Ayuntamiento y la Generalitat, y esto sería un poco la imagen, ¿vale? En la época anterior, el centro de la ciudad estaba aquí, donde estaba el Foro, donde se cruza el Cardo y el Decumanus, es decir, las dos avenidas, este plano ortogonal clásico de las ciudades romanas. ¿Qué pasa ahora? Que el centro se desplaza. El centro ya no es el Foro, sino que aquí, normalmente en una esquinita, las catedrales no suelen estar en el centro de las ciudades porque se suelen construir ahí donde habían ejecutado a los últimos mártires. Claro, los mártires se les ejecuta por una cárcel en una zona que está en una zona, digamos, periférica con respecto al centro. Entonces, el centro de Barcelona, y esto es muy común en todas las ciudades antiguas, pasa a esto que es todo un barrio en torno a la iglesia del obispo. Es decir, en esta zona, lo que vamos a encontrar, yo creo que se ve aquí, veis, todo esto es un conjunto de edificios de los siglos VI, VII y hasta VIII, con que está la iglesia del obispo, donde está la cátedra del obispo, es decir, el trono del obispo, que es la catedral, el palacio del obispo, las escuelas, los lugares donde acoger a los huéspedes importantes, es decir, todo un barrio dentro de la ciudad que es el que ahora, digamos, la gobierna y que físicamente destaca además, ya en esta época. Esto yo creo que se han pasado un poco con la elevación, pero está basado, esto es Trèveris, es el barrio episcopal de Trèveris y fijaros el contraste con el resto de la ciudad, es decir, la imagen de la ciudad medieval que tenemos todos en la cabeza, pensamos en una ciudad medieval que es una muralla con unas casitas y un edificio más grande en medio que es la iglesia o la catedral. Esto aparece también muy pronto, es decir, este tipo de sociedad gobernada en buena medida por el clero aparece pronto en las ciudades, ¿vale? Entonces ahí todo va perfectamente, pero claro, en las ciudades vive el 5% como mucho, de la población europea en esta época. La mayor parte de la población no vive en las ciudades. La mayor parte de la población vive en sitios como este. Esta es la planta habitual de una aldea de la Alta Edad Media. Lo que me interesa es un par de cosas. Uno, este es el marco de vida de la mayor parte de la población. Formalmente son cristianos, aunque no deja de tener su significado el hecho de que la palabra pagano y la palabra campesino en muchos idiomas sea la misma. Es decir, pagano viene de pagus, que es el distrito rural. El pagano es el que vive en el medio rural y es lo que da paysan en francés o paysan en inglés o payés en catalán. Es decir, hay una vinculación entre una cosa y otra y ahora vemos por qué. Lo que quería señalar es que en este tipo de aldeas, fijaros que falta una cosa. Si pensamos en un pueblo posterior, falta la iglesia. Ahí no hay iglesia ni hay cementerio en torno a la iglesia. Y esta es la imagen habitual, es decir, fuera de estas islas, en torno a las ciudades, una especie de manchas de leopardo, en las que está concentrado el poder del clero, el poder real, en el que se conjugan rentas y tal, la capacidad de irradiación ideológica de la iglesia se limita mucho, se va perdiendo. No hay iglesias ni curas en las aldeas, es decir, la imagen de una iglesia en cada pueblo, eso no va a llegar hasta 5 siglos después, hasta los siglos 9, 10, 11, en Europa no se estructuran las aldeas en torno a iglesias. Lo mismo pasa con los cementerios. Para la mayor parte de la población, el obispo queda lejísimos, igual en Pascua se acercan al festival que se hace en la ciudad, pero nada de misa dominical, nada de sermones, nada de presencia real, física de la iglesia. Lo mismo, por ejemplo, otro elemento en que se ve son los ritos funerarios. Formalmente son cristianos, pero en realidad la arqueología lo que muestra es que hasta el siglo 8 o 9 en Europa se entierra según ritos que no son cristianos, no porque no sean cristianos, sino porque la Iglesia va progresivamente controlando aspectos distintos y los ritos funerarios son anteriores. Es un proceso, cuando hablamos de cristianización de Europa no nos referimos a que crean o no en un Dios único, nos referimos a que todo lo que tiene que ver con la vida privada, pública, familiar, los ritos funerarios, la moral, el derecho familiar, progresivamente lo vaya controlando la Iglesia, y eso es un proceso muy lento, ¿vale? Entonces, en los ritos funerarios por toda Europa encontramos este tipo de tumbas en el que no hay ningún signo cristiano, no hay ninguna iglesia al lado, y lo que hay es todo un ajuar destinado a mostrar el rango del difunto. Los ritos funerarios, los funerales son
festivales de muchos días, con banquetes, con cantos, y entre otras cosas la familia lo que muestra al poner esto bajo tierra, dicen, nosotros somos de este nivel y vamos a seguir siendo de este nivel, y metemos esto, que vale muchísimo, nos deshacemos de ello, lo metemos bajo tierra para mostrar quiénes somos. Cuando esto se cristianice, lo que antes se metía bajo tierra, se le va a dar a la Iglesia. La función es la misma, es guardar la memoria de la familia, porque aquí también se despilfarraban tesoros enteros. Esto es muy grande, pero es un tipo de tumba alto medieval, en este caso es inglesa, es de un príncipe, pero fijaros que hay toda una serie de elementos, desde armas, recipientes vacíos, no es como los egipcios para llevar alimento para el más allá, sino para mostrar que yo he sido capaz de alimentar a toda mi gente, y eso lo muestro con este tipo de recipientes y tal. Esto también, este es un príncipe cristiano, pero no se entierra según un rito cristiano. Hay toda una serie de elementos culturales, todo un complejo cultural, fuera de las ciudades, fuera de ese mundo de baptisterios y grandes catedrales, que escapa a la Iglesia. Esto es aquí, esto es Antimamiñe, el mismo rito se practica en Baskonia hasta principios del siglo VIII. Este está concretamente reproducido aquí en el Museo Arqueológico, el de la Plaza Unamuno, se puede ver. Estos son elementos también, lo mismo de los ritos que se practican en Baskonia, que son los mismos que se practican en general en el continente, ¿vale? Es decir, que muestran la existencia conocida por otros, lo diré, medios, no sé si no se me ha caído, no, perdonaré que me engancho. Muestran la existencia, esto es, de todo un complejo cultural que escapa. Ahora bien, esto no puede ser, es decir, todo sistema de dominación social necesariamente no puede, ningún sistema funciona solo con la fuerza bruta, es aquí lo de las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima. Todo sistema de dominación social, el que se ha estructurado a fin del imperio y que heredan los nuevos reinos, necesita también lo que llamamos hegemonía. La noción de hegemonía, ¿qué es? Para que un sistema de dominación funcione, hace falta que las clases dominadas compartan, es decir, lleguen a una cierta aceptación, consenso, que compartan con los dominantes toda una serie de valores morales, culturales, sociales. Es necesario esto, lo mismo que es necesario el poder militar, el poder político, es decir, no es lo único, pero aquí lo que nos interesa ahora es, digamos, el aspecto cultural. Entonces, evidentemente aquí había un problema, es decir, hay un problema que consiste en que esta gente se nos está escapando y tenemos que actuar sobre eso, es decir, no podemos limitarnos a gobernar y a cobrar impuestos, que en esta época además el sistema fiscal es una birria. Tenemos también que, digamos, proceder a aculturarlos, a ir introduciendo toda una serie de valores que progresivamente conformen un tipo de sociedad nueva. Esto ocurre en todas las sociedades, nosotros no somos una excepción, lo que pasa es que normalmente cada sociedad no es consciente de eso, porque normalmente todo este tipo de valores los asumimos como naturales. Todas las sociedades los asumen como naturales, pero están construidos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es, digamos, una relación entre los dirigentes de la Iglesia y la masa de la población que tiene otro horizonte cultural. Entre los elementos que, digamos, hay que imponer o extender, está la medida del tiempo, es decir, está lo que tiene que ver con las estructuras familiares. El matrimonio no existe como matrimonio eclesiástico también hasta finales de la Alta Edad Media, es algo progresivo. Los ritos funerarios también, la aparición de iglesias en los pueblos también. Y entre otras cosas está la organización del tiempo, es decir, todas las sociedades también organizan de una manera el tiempo profano y el tiempo sacro, el tiempo de trabajo y el tiempo de fiesta. Todas las sociedades lo tomamos como natural, y a nosotros nos parece lo más normal del mundo, 5 o 6 días de trabajo, 1 de fiesta, nos parece un ritmo, casi no necesitas pensarlo, pero es un ritmo construido. La cuestión es que eso también tiene un elemento de dominio social, quién decide cuándo es la fiesta y qué se celebra en la fiesta, quién decide el tiempo de trabajo, quién decide lo que es profano, quién decide el tiempo, es decir, el control del tiempo forma parte de toda esta extensión de un tipo de sociedad que se va generando, que se va formando en este periodo, ¿vale? ¿Me explico? ¿Me lío?
Sí, bueno, si no, me paráis. Aquí podemos echar una ojeada, podemos acercarnos ya en concreto. Hasta ahora ha sido todo muy abstracto y muy general, pero aquí podemos acercarnos un poquito más y ya vamos a ver alguna cosica que se parece a lo que en principio tiene la función esta. Esto es un listado que se elabora de supersticiones y usos paganos, insisto, de población cristiana. Es un listado del norte de Europa, del siglo VIII, pero este tipo de ritos también existen en el sur, no es que sea una particularidad, lo que pasa es que este es de alguna zona de lengua alemana. Bueno, veis que es una lista bastante larga, con cosas muy diversas. Algunas de ellas no sabemos lo que son, porque esa es toda la formulación para prohibirlo. Es decir, el sacrilegio hecho a las tumbas de los difuntos es algún rito funerario que la Iglesia quiere condenar. Lo mismo el sacrificio de los difuntos, es decir, las dasisas, que vienen a ser estos cantos fúnebres, que también la Iglesia siempre ha intentado prohibir. En realidad nunca lo ha conseguido, cantos fúnebres en honor del difunto. La fiesta de los cochinillos en febrero, que no sabemos muy bien lo que es. Lo de casillas, es decir, fanis, son pequeños templos que debía haber en los bosques. Los sacrilegios en las iglesias también son ritos, que también los ha habido hasta muy tarde, ritos prohibidos, pero que se siguen practicando, danzas, otro tipo de cosas. Los lugares sagrados de los bosques, llamados nímidas, los sacrificios ofrecidos a algún santo. En esta época, además, hay santos por aclamación que la Iglesia ni reconoce, pero funcionan igual. Filacterias y nudos son amuletos. Las fuentes de los sacrificios, esto también, hasta el siglo XX, ha habido costumbre a veces el día de San Juan de dejar un trozo de pan en una fuente donde están las lamias y tal. Son cosas que después, de manera suelta, se han mantenido en las tradiciones, pero ya de manera completamente desvinculada de un sistema de creencias. Las adivinaciones hechas sobre estiércol de aves, caballos o bueyes o sobre los estornudos, es decir, eso, adivinar el futuro a través de... No tengo ni idea de cómo se hace. Pues yo sí. ¡Achis! Creo que tienes gripe. Eso es. Vete para casa, ya está. Mañana vas a tener... Sí. Brujos o brujerías, el fuego que se enciende frotando leña, es decir, not fire, eso en alemán se entiende, es un fuego de emergencia o algo así. El examen del fuego que hacen los paganos o lo que hacen antes de acometer cualquier actividad, es decir, antes de ir de viaje, antes de algo, hacer un tipo de adivinación. Los lugares de mala fama que honran como si fueran santos, esto me interesa, las fiestas en honor de Júpiter o Mercurio, el eclipse de luna que se llama Vinkeluna, que ahora vengo con él, la carrera pagana llamada Irias, hecha con vestidos y los calzados rasgados, ni idea de en qué consiste. Tomar por santos a difuntos ordinarios es esto, es entender que es santo y venerar por santo a alguien que el obispo no ha aceptado. Las imágenes hechas de telas, que son amuletos o cosas de vudú, una cosa de estas. Y lo que creen los paganos, que las mujeres gobiernan la luna y así pueden quitarles el corazón a los hombres. Vincular las mujeres con la luna no es ninguna originalidad, pero veis, bien. Sí. Sí. ¿Por qué hay huecos? ¿Qué falta? Falta, pues porque esto es lo que tengo en algunas clases, no me cabe toda la lista, es decir, aún hay más. Porque solo ha puesto las más graciosas. Aún hay más. Claro, ¿Más bestias o menos? puede ser. Claro, si pensáis en este horizonte cultural y lo que hemos estado viendo antes, veis que hay un salto muy grande y este salto hay que combarlo. Bien, me interesa lo del eclipse de la luna que se llama Vinkeluna. Esto es muy interesante porque ya nos lleva a la manera de cómo se funciona en los dos niveles. Vinkeluna sí sabemos lo que es. Vinkeluna es un imperativo, es vence luna, es un grito de ánimo a la luna. Está traducido, seguramente era una lengua germánica, pero lo han traducido ahí al latín. ¿En qué consistía? Cuando hay un eclipse lunar, lo que está pasando, aunque vosotros no lo sepáis, es que un dragón se está comiendo la luna, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir de casa, gritar muy fuerte y tirar todo lo que uno tenga a mano. Es decir, tirarle flechas, tirarle botijos viejos, tirarle piedras, lo que sea. Y os daréis cuenta que funciona siempre, porque el dragón se va, ¿vale? Pues igual, el rito sí, vosotros reís, pero eso chuta siempre. Bien, esto es eso. Entonces, la cuestión es, esto es en el norte de Europa y no muy lejos de donde, en la zona donde se practicaba este rito, es abad del monasterio de Fulda en Alemania, Rabano Mauro, ¿vale? Rabano Mauro es uno de los grandes intelectuales de la Alta Edad Media.
Y entonces él sabe que eso se hace, y de hecho en una ocasión ocurre cerca de su monasterio que los aldeanos pues han salido a dar berridos al dragón que se come la luna. Y entonces él escribe toda una serie de cosas sobre esto. Y es muy interesante porque lo que hace es lo siguiente. Él explica lo que es un eclipse, porque él sí sabe lo que es un eclipse. Él sabe que a veces ocurre que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyecta la sombra y tal. Porque ellos sí que han recibido el conocimiento astronómico de la antigüedad, ¿vale? Pero la cuestión es, lo que me interesa es, digamos, cuál es su enfoque. El primero muestra eso, muestra que lo sabe porque se ha ido transmitiendo el saber astronómico de época grecorromana, se ha ido transmitiendo, pero ¿con qué sentido? Él explica eso, y explica que los aldeanos ya se sabe que son unos zotes, pues es normal que no lo entiendan. Pero a él lo que de verdad le saca de quicio no es que no sepan eso, lo que a él le pone de los nervios es que se crean tan fatuos como para pensar que son capaces de, dando 4 voces, intervenir en los designios del Creador. Es decir, a Rabano Mauro, a los intelectuales, lo que les preocupa no es que no sepan lo que es un eclipse. Lo que para ellos, la creación es eso, es una creación divina. El conocimiento sirve no para comprenderlo, no hay que ir más allá de lo que ya se sabe, es una descripción de lo que ha creado Dios. Y el problema de esta gente es que no es capaz de ver eso. A él no le preocupa el eclipse, sino que le preocupa que esta gente no vea que es la creación de Dios y que uno no puede intervenir porque eso es magia. Transformar la naturaleza a través de un acto ritual es la definición de la magia, y eso es lo que es insoportable, ¿vale? Entonces, esto es muy significativo en ese sentido. Esta es una imagen que muestra muy bien cómo conciben que es el mundo, cómo conciben que es el universo. Esto es de principios del siglo IX, es un libro de Salmos, el Salterio de Utrecht, está lleno de ilustraciones, y fijaros, el mundo hay una circunferencia, ¿vale? Y dentro de esta circunferencia está nuestro mundo, está lo que está debajo de la atmósfera, ¿vale? Que es donde están los humanos, alrededor está la bóveda celeste, veis aquí las constelaciones, y el Sol y la Luna que se van moviendo en torno a las constelaciones, ¿vale? El mundo es así. Este es el espacio, aquí es donde hay tiempo, es decir, fuera es el espacio de Dios, ahí no hay tiempo. Dios no está sometido al tiempo, porque el tiempo es la degradación. Está el tiempo cíclico de la naturaleza y el tiempo de la putrefacción, el tiempo de todas las cosas vivas y no vivas que progresivamente se van degradando, eso es el tiempo. Dios no está sometido a eso y por tanto fuera, esto está fuera del tiempo, esto está dentro. Solo hay una figura aquí que, fijaros, está rompiendo la esfera, que es Cristo. Cristo con una crucecita, cuando Cristo aparece con una cruz, con un astil muy largo y un tamaño chiquitín, es Cristo resucitado. Es Cristo que ya ha bajado a la tierra, ha vencido en los infiernos, ha vuelto a subir y ha unido los dos mundos. Fuera de aquí solo pueden salir los espíritus que llegan al mundo puro, que está en el exterior, que es Cristo y naturalmente los santos, y nadie más. Los demás tienen que estar en este mundo a esperar la llegada del juicio final y entonces unos pasarán al otro lado. Pero mientras tanto, este es el mundo donde se sufre, donde hay que trabajar, donde hay enfermedades, donde hay guerras y que además está lleno de demonios. Alrededor está toda una mecánica celeste que los dirigentes, los intelectuales, conocen cómo funciona porque lo han heredado, pero que la función de eso es lo mismo que de toda la creación. Todo lo que se ve lo ha creado Dios, no hay por qué preguntarse por su causa última, no tiene ningún sentido. Solo sirve el conocimiento para transmitirlo a los siguientes, para entender cómo funciona lo que ha creado Dios. No hay que ir más allá, no es necesario ir más allá, no tiene ningún sentido, ¿vale? Es interesante también, además de esto, del hecho de conocer ese funcionamiento exterior, el hecho, de que dentro de este mundo los predicadores de principios de la Alta Edad Media no pensaban que los dioses paganos no existieran, es decir, no pensaban que Marte, Júpiter, Saturno no existieran. Sí existían, estaban ahí dentro, pero lo que eran demonios que habían engañado a los hombres y les habían hecho creer que eran dioses. Es decir, Marte es un demonio,
o sea, los seres humanos han conocido a Marte y lo han adorado porque les ha engañado, les ha hecho creer que es un dios, en realidad no. Es un demonio que además ha practicado el incesto con su hermana, todo esto que explicó Edu el otro día. La idea es que esos dioses siguen estando ahí, pero claro, la verdad es que no son más que demonios. Y por eso, una de las cosas que le ponía muy de los nervios a los dirigentes de la Iglesia era que los días de la semana se siguieran llamando con nombres de dioses paganos. Es decir, el lunes es el día de la luna. En las lenguas latinas, en las lenguas germánicas, es Monday o Montag en alemán, e incluso en euskera Astelena no, pero en algunas zonas de Vizcaya aún se decía Illena, que es el de la luna. El martes es el día de Marte, en euskera de Vizcaya también, Martitzena. En realidad Martitzena es el de Marte, porque es Martis, es el genitivo latino, más luego el genitivo vasco. Miércoles es el día de Mercurio, jueves es el día del dios principal, es Júpiter, es Jovis Dies, en inglés es el día de Thor, es Thursday, en alemán es el día del trueno, que es también el símbolo de Odín, es Donnerstag, en euskera es Ortzeguna o Osteguna, salvo en Vizcaya, y Ortzi, sabemos que en el siglo XII se utilizaba para designar a Dios también, es decir, también en euskera era el día del dios. El jueves, viernes es el día de Venus, y para en las lenguas germánicas es Friday o Freitag, y Freya es el equivalente de Venus, es la diosa del amor, y luego ya sábado, que se coge del hebreo, y el único día que queda es el domingo, que aún así en las lenguas germánicas sigue siendo el día del sol, y que incluso el vasco igandea podría tener que ver también con la ascensión del sol. Es decir, claro, la Iglesia lo que promulgaba era lo que solo ha funcionado en Portugal, es decir, nombrar a los días de la semana como domingo, segunda feria, tercera feria, cuarta feria, pero esto la verdad es que no ha chutado, les ponía muy de los nervios porque era honrar a estos demonios que les llevaban engañando un montón de tiempo, pero esto no funcionó. En cualquier caso también tiene que ver con esto. En cambio el domingo, quiero decir, lo de los nombres de los días lo intentaron, bueno, pero el domingo, que el domingo fuera fiesta, que nadie trabajara, que se respetara, que el ritmo fuera ese que nosotros hemos adoptado como natural, eso se impuso a la fuerza. Es decir, había leyes en el siglo VIII en el que si te pillaban trabajando el domingo, la primera vez era una multa, pero como reincidieras podías acabar con todo confiscado y reducido a esclavitud, que se dice pronto. Es decir, sí que hay cosas que se imponen a la fuerza, otras cosas que se imponen, pero en cualquier caso progresivamente se va imponiendo un ritmo de vida cristiano, ¿vale? En cualquier caso, como he dicho, han ido transmitiendo, pero siempre en este sentido, no en el sentido de, digamos, preguntarse cómo funciona el mundo, porque eso no tiene sentido, ya se sabe cuál es la causa última, que necesariamente es Dios. Pero hay una transmisión constante en la Alta Edad Media del saber astronómico antiguo, ¿vale? Esto me interesa, esta imagen de aquí me interesa señalar, porque también muestra muy bien la concepción del saber en esta época. Fijaros que es un hombre aquí escribiendo, chun chun, y aquí detrás hay un ser con alas, que es un ángel, que está en el hombro detrás de él. Esto es muy habitual, se representa a San Benito escribiendo la regla benedictina, a Gregorio Magno, Papa también escribiendo sus comentarios, tal, y se le representa con una figura que le está soplando a la oreja las cosas. ¿Por qué? Porque quien está innovando, es imposible que innove por sí mismo, está innovando porque Dios le está inspirando. No hay más conocimiento, o el que viene de los padres de la Iglesia, el que viene de la antigüedad, o el que inspira a Dios. Ese es todo el conocimiento posible, ¿vale? Entonces, es en este contexto mental donde se utiliza ese saber antiguo, ¿vale? Ese saber antiguo, como digo, se ha transmitido de forma diversa. Esto, por ejemplo, es el Códice de Albelda. Albelda hoy en día es un pueblo riojano que no tiene mayor misterio, pero en el siglo X alojaba al monasterio de San Martín, que era uno de los grandes centros intelectuales de Occidente. Ahí producen el Códice de Albelda, que es en el año 976, que es un compendio de todos los saberes y todas las leyes, es una cosa así que pesa como 30 kilos, habidos y por haber, y por ejemplo ahí encontramos esto. Esto Esteban seguro que le suena mucho o lo conoce bastante mejor que yo, son las indicaciones para hacer un reloj, lo que se llama un reloj de pasos, un reloj de sol. Es decir, lo que indica es la largura de la sombra en cada momento del año, es decir, es un círculo, vamos a ver,
aquí está puesto por pares de meses, en enero y en diciembre, en febrero y en noviembre, en marzo y en octubre, y aquí los siguientes. Aquí hay un número de pasos concretos y está pensado para mostrar eso en cada época, en función de la largura de la sombra, pues se puede medir el tiempo. Y esto está vinculado a esta representación, bueno, esto no hace falta que lo explique, evidentemente, es una representación de los equinoccios y de los solsticios, más con una serie de explicaciones, cuándo es el equinoccio, el de invierno, el de primavera, el de otoño y tal, ¿vale? Es decir, este tipo de cosas se transmiten, pero en este sentido, no por curiosidad científica, ¿vale? Bueno, y por cierto, como muchos aquí la matemática os gusta y sabéis un montón, igual a alguno os suena esto. En el Códice de Albelda del año 976 está la primera vez que en Occidente, el primer códice que en todo Occidente reproduce los números árabes. Es el primero de todos, están aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 0 todavía no se ha inventado. De aquí ellos dicen, el texto lo que dice, los indios son muy buenos en matemáticas y tal, y ellos nombran los números de esta manera. Es la primera vez que aparece en Occidente en este códice, ¿vale? Bueno, esto a título de curiosidad, ¿vale? Esto también es lo mismo, es un reloj de pasos que está en la iglesia, esto es San Pedro de la Nave en Zamora. Esto está donde hicieron un embalse, luego piedra a piedra se llevó aquí, es una iglesia del siglo VII, y aquí, en esta parte, está esto que está inacabado, pero que también es una serie de marcas, de números, para indicar, para hacer un reloj que mida el tiempo, lógicamente, ¿vale? Ahora bien, el lío gordo de la Alta Edad Media, lo que les trajo de cabeza y lo que les hizo trabajar y dar vueltas, tal, fue la cuestión de la Pascua. Esto que a nosotros nos parece algo, bueno, algo no sé, la Semana Santa sigue siendo en función de eso, o sea que esto sí que es lo que más trabajo, digamos, dio. Claro, ¿por qué? Claro, por un lado ocurre que la Iglesia pretende ser una iglesia, mejor dicho, me explico. La Pascua es lo que marca todo el año litúrgico, es la fiesta fundamental. Es la que marca el fundamento del cristianismo, es la muerte y resurrección de Cristo, eso es lo que lo marca, y luego no solo es lo fundamental, sino que además marca lo diré, todo el año litúrgico. Hay que ir para atrás para marcar la Cuaresma, luego Pentecostés, luego el Jueves Santo, y todo eso baila cada año en función de cuándo se celebre la Pascua. Si una iglesia que se pretende universal, necesariamente tiene que celebrar la Pascua todos a la vez. No puede ser que unos en una época, otros en otra, y hay quien hasta 2 veces al año porque se lía con los calendarios, ¿vale? Y además hay otra cosa, que esto es muy distinto, quiero decir, el cristianismo, como todo fenómeno histórico, ha ido cambiando, y entonces esto para un cristiano actual no tiene ninguna importancia. Para un cristiano de hoy en día, que uno rece bien o mal formalmente, que se sepa bien o mal la salve, no tiene demasiada importancia, es decir, si uno lo hace con fe, pues Dios le va a escuchar o lo que sea. Pero eso no ocurre en esta época. Si las oraciones no se dicen bien, y esto es común a muchas sociedades, no es una particularidad de la Edad Media, el rito es fundamental. Si no se hace bien, si no se dice bien, no funciona. No solo Dios no hace caso, sino que además se puede enfadar. No valía lo mismo una oración mal dicha en casa o en una iglesia de pueblo que una oración hecha en un escenario magnífico, con vestidos litúrgicos, con música, correctamente, con libros. Eso funciona, es mucho más eficaz. Es decir, si queremos que funcione, si queremos mantener al rebaño unido y en la dirección que tiene que ir, hace falta que todos celebremos la Pascua a la vez y cuando hay que hacerla, ¿vale? Pero claro, la Pascua es un poco lío, porque la Pascua, lógicamente, es una fiesta judía. El calendario judío es lunar. Es decir, la Pascua se celebra el día 15 del mes judío de Nisán, que es el mes cuando empieza la primavera. Los meses judíos empiezan con la luna nueva, el día 15 viene a ser la luna llena, y entonces es cuando se celebraba la Pascua. Es decir, se celebra con relación a un calendario lunar, la primera luna llena de primavera. Al principio en el cristianismo se celebra así, ¿vale? Pero claro, en el año 325... el mismo emperador convocó el concilio de Nicea. El concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico, el último es el Vaticano II,
y el primero fue el de Nicea, que es donde se definió el dogma cristiano, ¿vale? El credo que se reza en las iglesias se definió en Nicea en 325. Y también decidieron cuándo había que celebrar la Pascua, porque había un problema. Ya está bien de celebrarlo con los judíos, es decir, porque al principio el cristianismo, lógicamente, son en buena medida judíos, pero progresivamente se van separando. No vamos a seguir dependiendo de cuándo celebran los que han matado a Cristo la muerte y resurrección de Cristo. Entonces tenemos que cambiarlo. Y para cambiarlo lo que vamos a hacer es ponerlo un domingo. Un domingo que tiene que seguir a la primera luna llena de primavera, ¿vale? Y entonces el problema que tenemos es, como tenemos que preverlo con antelación, necesitamos saber dentro de 10 años cuándo va a caer la luna llena posterior al equinoccio de primavera y cuándo va a caer el siguiente domingo, y a partir de ahí tirar para atrás, tirar para adelante y organizarlo todo, y después distribuir eso entre todas las diócesis de Europa para que lo tengan. Claro, esto dicho así, hoy en día, pero bueno, ya sabéis que esto de fácil no tiene nada, porque son muy distintos los ritmos. Claro, el calendario romano, ya para esa época, es el calendario juliano. Es decir, en época de César se decide adoptar un calendario plenamente solar. Entonces, cuando se hace un calendario con 12 meses, viene a ser el nuestro prácticamente, 12 meses, entendiendo que el año tiene 365 días y un cuarto, en realidad lo redondean. Ellos ya sabían para entonces que no es exactamente un cuarto, que son 365 días, 55 minutos y no sé qué. Es lo que calculaban entonces. Creo que está, no sé cuál es la duración real, pero debe haber 2 minutos de diferencia, o sea, estaba bastante bien calculado, pero redondean. Entonces redondean y luego lo que hacen es, cada 4 años, entre el 23 y el 24 de febrero, meten un día más. Eso en latín es 2 veces el sexto día de las calendas de marzo, que es bis sextus, calendas martiae. Y que es el bisiesto, es lo que viene a ser bisiesto, ¿vale? Claro, el problema de ese calendario es que progresivamente se te va yendo para atrás, se te van moviendo los días. Como cuando se hizo el calendario en época romana, se estableció que el equinoccio era el 25 de marzo, que es solo un día de diferencia. Pero para cuando se hizo el concilio de Nicea, aquello ya se había movido y el equinoccio cayó el día 21, lo que para ellos era el día 21. Entonces los de Nicea dicen, Sosígenes, que es el que había montado esto, seguro que se hizo un lío, en realidad el bueno es el día 21. Entonces deciden que el equinoccio va a ser el día 21 y entonces a partir de ahí tienen que hacer las tablas pascuales, que es un tipo de documento, que es este, que encontramos por todas partes en Occidente y que es, todo un trabajo, porque estos son, a ver si os las cuento. ¿Es una hoja Excel de las fechas por venir? Sí, este es más complicado, se ve mejor en el otro, pero tiene toda una serie de datos que son los que le permiten. Claro, para hacer las tablas pascuales lo que hacen es, esto también tiene que ver un poco con cómo se concibe el saber. En época clásica, en el 5 a.C., en Grecia, astrónomos, ¿cómo demonios se llamaba? Metón. Ellos estaban interesados por ver cómo conjugaban el tiempo solar, digamos, el año solar y los ciclos de la luna. Y entonces se dieron cuenta, después de muchas observaciones, que en un ciclo de 19 años se repetía, que venía a reproducirse, es decir, esto lo tengo que mirar porque de memoria no me lo sé, es decir, un ciclo de 19 años y 7 meses lunares, es decir, de 235 lunaciones, siendo los meses lunares unos de 29 y otros de 30, alternándolos, son exactamente 19 años solares. Es decir, que en tandas de 19 años es posible, digamos, identificar cómo se va moviendo el ciclo lunar. Es cuestión de luego de ir añadiendo 19 en 19 porque se va repitiendo, ¿vale? Entonces, en este tipo de tablas, casi voy a ir para atrás, luego lo muestro. Bueno, esto sí me interesa. Esto es como se cuentan las horas y los minutos en esta época. La semana tiene 7 días, tiene 169 horas, tiene 672 puntas, tiene 1680 minutos
y tiene 6.720 momentos. Una hora tiene 4 puntos, que viene a ser un cuarto de hora. Un punto tiene 10 minutos. No, perdón. Sí. Una hora tiene 4 puntos, tiene 10 minutos y tiene 40 momentos. El sistema sexagesimal no llega hasta el siglo XIII. Las divisiones que se hacen ahora son distintas. Probablemente la palabra puntual viene de estas puntas que viene a ser el cuarto de hora, lo que supone que llegar un cuarto de hora tarde no se puede considerar en ningún caso como impuntual. Esto es otra tabla, esta es más fácil de ver. Es una tabla pascual. ¿Qué aparece aquí? Lo que he hecho es, bueno, veis, esto es la transcripción, es el 25º ciclo décimo novenal de 19, entonces está aquí marcado el año del Señor, las indicciones, que es una cosa de la tradición fiscal, no tiene mayor importancia, las epactae de la luna, es decir, cuál es la fase de la luna, el día del mes lunar en el momento del equinoccio. Los concurrentes son, no me acuerdo lo que es, os lo puedo mirar, pero el ciclo de la luna es el... Jesús, qué lío me estoy haciendo, si ya sabía yo. Cuando ya sabía que al llegar aquí es cuando me iba a liar. En cualquier caso, la luna de Pascua cae aquí, el domingo de Pascua cae aquí, y el domingo de Pascua la luna tiene 13 días, ¿vale? Y esto, año a año, permite prever cuándo va a ser la Pascua, ¿vale? Este otro que hemos visto antes es igual, solo que es circular, tiene las mismas columnas, pero cada año los va tirando hacia allá, ¿vale? Bueno, voy a ir acabando porque acabo enseguida. Solo un par de cosas ya, un detalle. Claro, hacen tablas de 19, aquí, esto casi, ahora me he dado cuenta, quizá aquí lo veis, esta es una tabla pascual, aquí se ve mucho mejor, el año en el calendario juliano, la indicción, que como he dicho es una cuestión fiscal, la edad de la luna el 22 de marzo, el día de la semana, el día 24 de marzo, el ciclo del año lunar, que tampoco cuenta demasiado, la data, en la fecha de la luna pascual, de la luna llena de Pascua, la fecha del domingo de Pascua, que es el siguiente, y la edad de la luna en el día de Pascua. Entonces, aquí lo que hacen es eso, aplicar todo el saber astronómico antiguo para crear estas tablas y poder preverlo. Claro, aún así, el equinoccio se iba yendo para atrás, porque de todas maneras, al haber redondeado, necesariamente cada pocos años iba yendo un tiempo. Claro, con los siglos aquello iba yendo para atrás hasta tal punto que a principios del siglo XVI el equinoccio ya caía el 11 de marzo. Y aquello, si seguía así, pues al final el equinoccio iba a caer en Navidades, lo cual muy regular. No podía ser porque al final celebras la Pascua en invierno y en realidad la Pascua, fijaros que no solo es la resurrección de Cristo, es también la resurrección de toda la naturaleza. Si se sale del ciclo del invierno, hay elementos simbólicos también. Por eso, en el año, y miro esto porque tampoco me acuerdo de memoria, es lo que tiene, 1582 es cuando el Papa Gregorio XIII decide arreglarlo. Y entonces lo que hacen es quitar 10 días de ese año, incluir además que en adelante los años seculares, es decir, 1400, 1500, 1600, no sean bisiestos, y de esa manera se consigue arreglar, digamos, acercar más el equinoccio hacia la fecha correcta, ¿vale? Esto sabéis que es la reforma gregoriana, que se acepta primero en los países católicos, a los anglicanos les cuesta más, por eso Shakespeare y Cervantes, yo creo que mueren el mismo día, pero es mentira, es decir, mueren el mismo día, pero cada uno según su calendario, y todavía en los países ortodoxos mucho más tarde. De hecho, en la Unión Soviética, hasta el año 36, no se adopta la reforma gregoriana. Por eso la Revolución de Octubre se celebra en noviembre, porque claro, va en función de cada uno de los dos calendarios, ¿vale? Esto por un lado, y acabo ahora. Por otro lado, en el siglo VI, uno de los grandes autores de las tablas pascuales es un monje de origen griego que se llama Dionisio, y que por humilde se llama Dionisio el Exiguo, no porque fuera chiquitín, sino porque era un hombre muy humilde. Bueno, vaya usted a saber. La cosa es que este hombre es el que empieza a hacer eso, con bloques de 19 años, llega a hacer una tabla de 90 y pico años, y después ya se puede llegar a los 532. Su tabla empieza en el año 532. Y en un momento dado, no sabemos muy bien por qué, porque hasta entonces, cuando hubiera nacido Cristo, francamente no tenía ninguna importancia. Lo importante era la fecha en que había que celebrar, que hubiera nacido un poco antes o después. Esto en la antigüedad era una cosa, bueno,
Pero este hombre no se sabe muy bien por qué, probablemente porque había algunos cómputos que vinculaban el cálculo de años con Diocleciano, que había perseguido a los cristianos. En un momento dado se plantea establecer cuándo nace Cristo, y lo hace en torno a esos años. Entonces, hace una serie de cálculos, pero sobre todo, digamos que busca un número redondo. 532 es divisible entre 19, me parece que da 28. Con lo cual, si tú vas echando tablas pascuales de 19 años para atrás, llegas al año 1. Y entonces estableció, en lo que para nosotros es el año del nacimiento de Cristo, el inicio de la era cristiana. Es el primero que empieza a fechar años como Anno Domini, el año del Señor. Luego lo adoptan en Inglaterra y luego se va adoptando en otros países de Europa, no en todos. Por ejemplo, aquí los documentos se siguen datando por lo que se llama la era hispánica. Si miráis el Fuero de Bilbao, la fecha que pone es 1338. En realidad es 1300 con nuestro cómputo, pero se utiliza un sistema al que hay que quitar 38 años para que dé el cómputo nuestro, ¿vale? Dionisio se equivocó, lo hizo bastante bien, pero Jesús no pudo nacer en esa época, porque tuvo que nacer después del empadronamiento que se manda en el 7 a.C., y antes de que muriera Herodes, que muere en el 5 a.C., es decir, en realidad Cristo nació como entre el 5, 6 o 7 a.C., da igual, No, eso sí, eso no plantea problema. Bueno, eso lo discutimos otro día. No, que va, no hay problema. No hay en absoluto problema con eso. Que existió un profeta al que ejecutan en Jerusalén en tiempo de Tiberio, no plantea problema. No. Ya está. Bueno. Vas a pencar. A ti sí. Bueno, eso. Bueno, pues nada, no os doy más el tostón. Esta era un poco la cosa que